estamos de nuevo aquí con la sección de eSport, donde hoy hay dos por fin. Por fin tenemos una gran entrevista que queríamos de hace tiempo, la buscábamos, y por fin un invitado que sabe mucho de un deporte de eSport. Sí, pero yo no he jugado a ese juego. Todo no podía ser felicidad y jolgorio. Bueno, hablamos de la primera parte, que es la entrevista. Vamos a entrevistar a David Alonso, que es el director deportivo de Vodafone Giants. Además, nos quedamos aquí en casa con el equipo malagueño y andaluz, diría yo, por antonomasia, y nos va a contar el punto de vista que tiene Vodafone Giants sobre los eSports, sobre si son o no son deporte. Tradicional, ¿no? O en general, ¿no? No, si entran dentro de la categoría de deporte, porque ellos, bueno, ahora lo contarán en la entrevista un poquito más en detalle, pero ellos tienen una visión de que los eSports son espectáculos. Como el fútbol realmente en España, masculino, espectáculo. O sea que ahí sí que están totalmente... Bueno, en el fondo también sería un punto más para decir, mira, sí son deporte. Así que bueno, vamos a ver qué nos cuenta David. Bien, pues estamos aquí con David Alonso de los Vodafone Giants y vamos a comentar un poquito esa diferencia de opiniones sobre si los eSports deben ser considerados deporte o deben ser considerados más bien espectáculo. A ver, cuéntame, David, ¿qué pensáis vosotros? ¿Cuál es vuestro punto de Bueno, vista? nosotros, nuestro punto de vista es claro, consideramos el mundo de los videojuegos, el mundo de los eSports como espectáculo, ¿vale? Es cierto que hay un componente competitivo, ¿no? Y que esa competición atrae a muchísimos espectadores a día de hoy dentro del mundo de los videojuegos, pero además pues hay muchísimas otras ramas también, ¿no? Que ya consideramos puramente entretenimiento, creación de contenido, streaming, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, aunque tenemos ese componente también de competición, ¿vale? Es cierto que a nivel jurídico, es cierto que a nivel pues, de marketing, ¿no? De activaciones e incluso los factores más primitivos de los esports, como puede ser que lo consideramos una actividad más mental que física, ¿vale? Nos transmiten a nosotros, los que estamos dentro, pues que forma parte más del entretenimiento, ¿no? que del deporte tal y como lo conocemos a día de hoy, ¿no? Del deporte tradicional. En ese punto, por ejemplo, ¿qué diferencia encuentras con el ajedrez? Porque el ajedrez sí es muy conocido, que incluso por el COI, por el Comité Olímpico Internacional, está reconocido como deporte. Y, por ejemplo, los eSports, yo encuentro muchos puntos en común. No hay mucha diferencia entre una partida de LOL y una partida de ajedrez. Correcto. Si hablamos de eSport, o sea, si hablamos de la parte competitiva, ¿no? Dentro del mundo de los videojuegos, sí es cierto que hay una barbaridad de similitudes entre el ajedrez y una partida competitiva de League of Legends. En ese caso sí que es prácticamente lo mismo, ¿vale? Podríamos decir. Pero es un poco lo que te decía antes con las diferentes ramas y lo que nosotros, por ejemplo, como club o los clubs dentro del sector, el tipo de contenido que nosotros realizamos, el tipo de contenido que nosotros intentamos aportar a nuestras audiencias, ¿no? Que interesa a nuestras audiencias, a nuestro público. Dentro del mundo de los videojuegos hay muchas otras ramas de entretenimiento fuera de esa parte competitiva, ¿no? Entonces, insisto, lo que sería videojuegos, ¿vale? El contenido alrededor de los videojuegos, que es lo que nosotros, por ejemplo, como club, pues trabajamos o desarrollamos, lo consideramos entretenimiento, ¿vale? Entretenimiento para nuevas audiencias, para nuevas masas, entretenimiento del futuro, etcétera. Pero sí es cierto que la rama más puramente competitiva tiene muchísimas similitudes con por ejemplo, el ajedrez, ¿vale? En ese caso. Claro, es que ese es el punto. Tal y como yo lo veo, que claro, estoy muy interesada en temas de eSports y demás, pero es verdad que no estoy dentro de la industria. Yo sí creo que habría que hacer esa diferencia que tú comentas, la parte de creación de contenido, que imagino que podría ser un poquito más similar a cuando a lo mejor Rafa Nadal pues hace documentales o los documentales que han hecho también ahora recientemente Prime Video, que han hecho unos documentales sobre deporte convencional muy interesantes. Imagino que se puede asimilar más a esa parte, pero luego sí veo que la parte competitiva, como comentamos, evidentemente sí considero que debería ser considerada deporte. De hecho, incluso este año el sello olímpico
imagino que lo sabrás, ha hecho unas olimpiadas virtuales Ujú, con títulos de videojuegos. Y ha sido la primera ujú. vez, no han comentado si lo van a replicar en las próximas olimpiadas, pero sí que ha habido competición oficial respaldada por el sello olímpico. Sí, el tema a día de hoy, eso todo tiene que evolucionar y evidentemente en los próximos años digamos que se llegará a un punto en común, ¿no? Y se decidirá, oye, ¿qué consideramos todo esto, ¿no? Porque es una nueva actividad al final. Yo te digo el que es nuestro punto de vista. Nosotros somos una organización que se dedica al entretenimiento digital, ¿vale? Y Ujú. dentro del entretenimiento digital, pues hay muchísimas ramas. Dentro de esas ramas está, evidentemente, la creación de contenidos de videojuegos, ¿no? Que es lo que nosotros, sobre todo, a lo que nosotros sobre todo nos enfocamos. Y hay una rama, evidentemente, ahí competitiva, ¿no? En la que nosotros pues destacamos especialmente, etcétera. Que esa rama es esports, ¿no? Si los esports, ¿no? Los deportes electrónicos algún día se consideran deportes, o se consideran deportes electrónicos, o se consideran entretenimiento, eso ya lo veremos. La realidad es que a día de hoy no tenemos la misma regulación que el deporte, entonces tampoco lo podemos considerar un deporte. De hecho, tenemos una regulación general, ¿no? A nivel jurídico estoy hablando. Sí, sí. De hecho, incluso nos podríamos enfocar más en el área del entretenimiento más que en la del deporte a día de hoy, ¿vale? Entonces, por eso creo que queda todavía pues avanzar, ¿no? Pues que se tomen decisiones al respecto sobre oye, qué es cada una de estas ramas o si todo lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos va a ser algo nuevo o va a ser considerado entretenimiento o si esa rama, ¿no? Que es los esports, pues se va a ser considerado deporte. Ya lo veremos. Ahí sí que es verdad que estoy muy de acuerdo contigo, porque en otros sitios, como por ejemplo en Corea y todas las partes asiáticas, Ujú. sí que está mucho más asentado el tema de los eSports, pero concretamente en España estamos todavía empezando, ¿no? Esto es algo nuevo y hay que darle un poquito de forma. Aún así, también es verdad que, aunque lo consideráis entretenimiento desde Vodafone Giant, sí que es verdad que colaboráis, por ejemplo, con el Instituto Andaluz del Deporte a través de formaciones. De hecho, yo he asistido a alguna formación vuestra. Sí, 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 por supuesto. O sea, es que al final es lo que te digo. Yo me dedico puramente a esa área deportiva. O sea, yo Ujú. soy el director deportivo del club, ¿no? Y esa área competitiva está extremadamente enfocada al alto rendimiento al desarrollo, ¿no? Del rendimiento competitivo, ¿no? Tal y como lo entendemos en deportes tradicionales. Y nuestras estructuras deportivas tienen muchísimas similitudes con las estructuras deportivas de clubes de deporte tradicional. Entonces, obviamente hay un claro componente ahí, competitivo o deportivo, llámalo como quieras, o de rendimiento, pero sí es cierto que a día de hoy no nos consideran como tal, ¿no? O sea, entonces nosotros pues también nos consideramos por ese motivo entretenimiento y creo que en gran medida se asemeja mucho más a nuestra actividad global como compañía. Perfecto. Pues me ha encantado que me cuentes vuestro punto de vista y bueno, habrá que estar un poco, lo que decíamos, a la expectativa, a ver cómo evoluciona todo y a ver en qué acabamos y cómo encajamos el deporte, el entretenimiento y el mundo de los eSports, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, la realidad es que a nosotros no nos preocupa los que estamos dentro demasiado. O sea, creo que somos algo nuevo, creo que somos el entretenimiento del futuro, por así decirlo, y ya está, ¿no? Entonces, no necesitan casillarnos dentro del deporte. No nos importaría que lo llamasen, oye, entretenimiento digital, entretenimiento, deporte electrónico. Bueno, eso ya se verá, pero sí es cierto que todavía falta, ¿no? Pues esa quizá regulación más concreta que tarde o temprano llegará. Perfecto. Pues lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos y te esperamos aquí próximamente también para que nos cuentes vuestros éxitos y demás en Andalucía Destino Deporte. Perfecto, estupendo. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, David. Gracias. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido este punto de vista que tienen en los Vodafone Giant? Bueno, que tienen razón, ¿no? Que el enfoque tiene razón, lo que pasa es que luego también habría que ver muchas más cosas, igual que hay equipos de baloncesto, de fútbol tal, que también generan un montón, de hecho tienen su canal de Twitch y generan contenido alternativo al deporte, ¿no? O sea que serían como rama alternativa de ingresos o de opciones de negocio. Pero bueno, tenemos un invitado que sí que conoce más el área hoy, así que
A los Giants los conocías, ¿no? ¿O no? Sí, en plan, he visto bastante, en plan, yo consumo bastante YouTube o Twitch en mi tiempo libre y sí que conocía, lo que no tenía conocimiento tanto era de la propuesta como de la que han comentado ahora mismo el compañero en el vídeo. ¿Tú nunca te has planteado ser tu jugador de eSport? Hombre, ¿De FIFA? a mí me gustaría, la verdad, y más de una vez lo hemos comentado así de broma, porque si no me equivoco, EA tiene, por ejemplo, el Battlefield en cuanto a juegos de guerra, si no me equivoco, tiene el FIFA, en plan, ese tipo de videojuegos que yo consumo y juego online. Y tengo compañeros de la selección también que juegan y lo hemos pensado más de una vez en grabar y hacer algún directillo tal, así por las risas, ¿no? Sin querer nada más, pero creo que puede estar gracioso porque soy bastante impulsivo y si me matan o me meten un gol pues lío una espectacular, entonces creo que puede tener su público. Puede ser espectáculo. ¿Y para quién es el reto hoy? Porque le estás preguntando que si va a competir en eSport y luego lo vas a poner a jugar conmigo, ¿el reto es para él o es para mí? Vamos a hacer un reto doble, ya que tú nos va a poner un examen en el último programa, vamos a ponerte a ti ante uno. Ve estudiando. Así que el reto de Sobre la Bocina de hoy va a ir de FIFA, un partido de FIFA y a ver quién gana. Es el reto simple. Milmerie, Borja Paisa. Milmeri, el último que jugó de fútbol digital fue el Italia 90 en Mega Drive, que yo soy muy de retro. Entonces creo que no tiene nada que ver. Si me pones un Valorant o algo así, pues sí, igual hacemos algo más, pero bueno, el reto hoy va a ser para mí, me parece. Pues ya lo veremos sobre la bocina, ¿no?